Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre los saludo con los brazos abiertos, con el corazón en las manos para ustedes. El domingo pasado seguimos lo que el domingo anterior habíamos iniciado, que es lo que hemos llamado con mi amigo, el mismo que ha venido en el primer y el segundo programa, que además es mi médico, pero más que médico es mi amigo. Estamos aquí en esta tercera ocasión, en una tercera, como dirían en Netflix, estamos hablando de un tercer episodio de una temporada. La temporada es las neurociencias y el aprendizaje, y el episodio es quizás el último, a menos que el maestro, el que dirige este episodio o esta temporada, diga, vamos a un cuarto episodio, porque la audiencia quiere ver qué pasa, no que si se muere no se muere el actor, sino qué pasa con el aprendizaje, para que se dé el aprendizaje, que es el motivo que nos trae al doctor José Joaquín Puello y a mí a traer con nosotros la juventud, Gustavo Tavares Nieto, Gustavo Tavares Mochlón, Gustavo Tavares Quiripín, que nos interrumpe para saber que él entiende lo que nosotros decimos y a veces él nos dice a nosotros y aprendemos. Gustavo, porque la juventud que habla. Sí, Gustavo hablaba de un tema que ha sido estudiado por años, las bases neurológicas de la motivación. Es un tema, Gustavo, tan amplio como el mundo. O sea, ¿qué motiva a un ser humano para ser maestro, o médico, o abogado, o pelotero? O sea, ¿cuál es la motivación? Los seres humanos necesitamos una meta y una figura a quien seguir. Y eso es innato en nosotros. Cuando yo digo innato, mis queridos amigos, lo que estoy hablando es que eso está en el ADN de nosotros los seres humanos. ¿Sabían ustedes, por cierto, que el sueño está en el ADN? Ahí me dejaste a mí fuera de base. Sí, que el lenguaje está en el ADN. Entonces, nosotros somos lo que son nuestros, aquellos elementos que son fundamentales en el cerebro de nosotros. Entonces, la motivación es, por así decirlo, casi hasta se parece a la motorización. La motorización que nosotros necesitamos para alcanzar una meta. Entonces, ¿cuál es, y voy a utilizar un término que ustedes dos conocen muy bien, cuál es el trigger? Lo que hace la chispa, el disparador de eso. Pueden ser muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Siendo yo un joven estudiante de primaria, cayó en mis manos la vida de Albert Schweitzer, el que estaba en Lambert en África, porque él dedicó su vida prácticamente a curar a los leprosos, esencialmente. Bueno, fue una motivación. Yo quería imitar a Schweitzer, pero lo que sí puedo decir ahora ya en el otoño de mi vida, que el conocer de la vida de este hombre extraordinario a mí me impactó. Me impactó por lo que, no por lo que él hacía nada más, sino por lo que él representaba para la humanidad. Bueno, ese fue Gustavo un trigger. Eso fue una de las primeras chispas que yo experimenté. Entonces, eso nos ocurre a todos. Pero aquí viene ahora a ser el símil. La chispa, el trigger que va a despertar en un niño la motivación de lo que él va a hacer cuando sea adultos, son ustedes, son los maestros. Obviamente, no podemos olvidar que también en el hogar uno recibe también, o en el caso tuyo, por ejemplo, la tradición familiar. O sea, también esa es la motivación. Tú ver a tu abuelo, quién fue, qué hizo, cómo lo respetaba. Internamente, que tú no quisieras, Gustavo, tú sentías que tú querías ser así también. Entonces, las bases neuronales de la motivación están aquí en nuestro cerebro. Los lóbulos frontales, los lóbulos temporales nos dicen todo el tiempo qué es lo que nosotros queremos hacer. Y termino con esto.
el cerebro entonces del niño, como el tuyo, el mío, el de Jackie, el cerebro entonces predice. Él toma una decisión y predice. ¿Cuándo tu cerebro predijo y te ordenó que fueras maestro? ¿Qué sé yo? Tú tienes 34 años, probablemente hace 20 años. Tu cerebro ya lo sabía. Ya lo sabía. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Saberlo era como que lo estaba acondicionando. Sí, el cerebro toma la decisión, toma la decisión a veces con años, con décadas antes de que tú vayas a hacer algo. Yo siempre he puesto el ejemplo constantemente en las clases de neurofisiología. Yo pongo el ejemplo que el próximo año, el Día de los Enamorados, probablemente ya tú has decidido dónde va a ir con tu novia, pero también en el caso del deporte, ya tu cerebro decidió a qué partido de uno de los equipos de béisbol nuestro tú vas a ir. Ya el cerebro lo decidió porque predice. Esa es una de las grandes funciones del cerebro humano, la predicción. Obviamente la primera función es mantenernos vivos, eso yo le he dicho muchas veces. Una vez murió el cerebro, ya murió el ser humano. Ya ahí sí es verdad que ahí la vida termina ahí ya, una vez. Pero déjame, hablando de qué despierta la vocación en uno, pensando en un maestro. En mi caso, y esto se lo digo a todos los colegas que están en las aulas, que yo quisiera estar todavía en las aulas como ustedes. En el 4º grado, 10 años, por tener las mejores notas, fui premiada con ir a los barrios pobres a enseñar catecismo. Pero tú te imaginarás que a los 10 años, lo único que yo sabía en ese colegio católico, de la religión católica, que me estaban diciendo que fuera al barrio pobre a hablar de Cristo, era el Padre Nuestro de María y Gloria. Yo no podía pasar de ahí, porque yo no entendía la Biblia a los 10 años. Me hablaban de Cristo y me hablaban en un colegio católico de las monjas mercedarias en Santiago de los Caballeros. Pues mira, la primera vez que yo fui en un barrio, a Gustavo no le gusta usar la palabra pobre, excúsame, Gustavo, gente sin dinero, de acuerdo, pero déjame decir que era un barrio pobre, para que la gente me entienda. Y yo me encontré con la gente que se fue reuniendo, con aquella muchachita, una carajita, que le dijo, ya yo vine para enseñarle a usted el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y yo vi que se me acercaban y me miraban con simpatía, como queriendo decir, pues yo quisiera aprender el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y eso fue lo que triggered mi vocación. Me leíste el pensamiento, Jackie. Esa era mi próxima. Se me estás leyendo. Obviamente las neuronas especulares se están conectando. Sí, pero yo no leemos el pensamiento. La retroalimentación. ¿Cuántas veces yo le he sentido? Sí, Gustavo, yo le he sentido. Cuando yo no siento, cuando no he sentido como maestro que hay una retroalimentación, porque la enseñanza de un maestro, el proceso de enseñanza es de 2 vías. Tú enseñas, pero tú tienes que recibir la retroalimentación. Yo a veces pensé... Y en función de la retroalimentación, tú sigues enseñando, y a veces cambia el switch. Claro, yo a veces no critico a maestros que se retiran, porque obviamente el porcentaje de maestros que se retiran, muchos de ellos, algunos de ellos se retiran porque no tienen la retroalimentación. Sienten que es un desafío enseñar, pero que ese desafío de enseñar no tiene una retroalimentación para que tu cerebro entienda que lo que tú estás haciendo vale la pena. Y satisface. Claro, ahí volvemos otra vez a la conversación inicial. Ese es uno de las bases fundamentales de la motivación. La deserción aplica lo que tú estás diciendo. Entonces, y la deserción aplica ahí también. Exactamente lo inverso. Claro, el alumno que no entiende lo que el maestro está haciendo, que lo discrimina, que no lo quiere, que no le, como dice Gustavo, que no le demuestra amor, que no le demuestra el interés que tú tienes, que se conjugue con el interés que él tiene de aprender. Entonces, tenemos que interiorizar eso, nosotros los que hemos sido maestros toda la vida, de que
necesitamos la retroalimentación y esa es una de las bases fundamentales de la motivación. Obviamente, en la vida diaria, Gustavo, eso tiene escalas. Hay gente que se retroalimenta ¿con qué? Con el dinero. Obvio, ¿verdad? Nunca he visto a un maestro que se haga rico. Sí, no. A menos que sea un dirigente claro, fuera del aula. Claro, así es. Entonces también ocurre en la vida diaria. Obviamente hay gente que ve en el Dios dinero, ve la única motivación. Pero las sociedades, bueno, yo voy a decir algo fuera de contexto, pero bueno, lo voy a decir ya que de todas maneras. La historia de la civilización, como la plasmó Toynbee, eso hay que leerlo para uno saber por qué Toynbee estudia 20 civilizaciones, pero no solamente las estudia, él al final de sus volúmenes, de los libros que escribió, las vive. Sí, ¿no? Y te explica por qué. O sea, por qué las civilizaciones se fueron destruyendo, los grandes imperios, el otomano, el imperio romano, los griegos, por qué se fueron desintegrando. Es que se perdió la motivación. Llegó un momento en que ya no podían seguir, no había ninguna motivación para seguir, por una o por otra razón. Pero mira, entonces, en la enseñanza es así también. Se me ocurre, y perdona la interrupción, de que estamos hablando en un momento en que la humanidad enfrenta los retos y los desafíos que la inteligencia artificial nos está presentando. Nos han dicho desde el momento en que se destapó la inteligencia artificial que puede ser buena, sí, puede ser mala, que puede crear bien para el hombre, bienestar para el hombre, riqueza para el hombre, aumentar su conocimiento, pero también puede destruir al hombre, puede sustituir y puede acabar no con el hombre, sino con la humanidad. Los trabajos que yo estoy haciendo de investigación, que me encargan en el ministerio, en cualquiera de los ministerios que yo trabajo, me ha expuesto a que yo tuve que, como trabajo en el Senado, la ley de inteligencia artificial, he cogido unos cursos. Hace ya como 2 años, con Leo Valerón y con José Armando Tavares, yo estaba en el programa de televisión de aquel entonces hablando de cuidado con el uso de tabletas y con el uso de, todavía en la salida de la pandemia, cuidado con el uso de las tabletas, cuidado con el uso del celular. Y lo dice una adicta, pero yo notaba, no a mi edad, sino a la edad del niño, lo que Suecia descubrió, sí, que es que no hay más aprendizaje, que se atrofia el desarrollo motriz, sí, porque se dieron cuenta a los 7, 8, 9 años que el niño no podía firmar. ¿Cómo sí va a poder firmar si nunca ha escrito? No tiene, claro. Lo único que sabe es esto, claro, pero esto no le da el desarrollo motriz de poder hacer con la mano y el cosa y entonces estar viendo, sino nada más. Y por pero eso sí, hay una campaña, y yo estoy entre los que la llevamos. Inés Aispun ha escrito de esto en Diario Libre. Afuera la pantalla de las aulas, claro, pero no en la pantalla de la pared. Estoy hablando de la pantalla del alumno, porque la de la pared puede estar ahí. No es que no se use la tecnología, y esto que lo entiendan bien los maestros, no permitan que sus niños en primaria, oigan bien, en primaria, porque se ha demostrado que es nocivo para el cerebro, para el pensamiento, para el lenguaje, para el desarrollo motriz, para todo. Se ha mostrado, lo dice la UNESCO, lo dice la OCDE, lo dice todo el mundo. Pero déjenme decirle algo, eso no significa que se divorcien de la tecnología. Dejen la pantalla en la pared, porque ustedes le traen una documental al niño y el niño se entusiasma con lo que ve. Yo lo puedo explicar neurológicamente y con 2 ejemplos fundamentales, los 2. Cuando yo estudiaba en Inglaterra, tuve acceso a un estudio que se hizo interesantísimo sobre la orientación. Nosotros los seres humanos, Gustavo, tenemos que distinguir entre derecha e izquierda, porque está en el ADN, nuestro. Obviamente la mayoría somos derechos, porque el lóbulo frontal izquierdo es el que nos dice realmente
que es el lóbulo principal de nuestro cerebro, porque ahí está el lenguaje. Bueno, estudiando entonces el cerebro en este estudio de la orientación en el Reino Unido, empezaron a hacer cortes en los cerebros de diferentes personas de diferentes profesiones y encontraron, Gustavo, que el lóbulo parietal de los taxistas en Londres estaba más desarrollado que el lóbulo parietal del resto de la población, porque el lóbulo parietal es el lóbulo de la orientación. Okay. Y allá se maneja del lado derecho. Sí, pero de todas ¿Tenía maneras, que ver con eso? el lóbulo parietal es el lóbulo espacial, el que nos dice. No, estamos de acuerdo, pero tú oye, mencionas ahora los taxistas. Para hacer el símil con lo que estamos planteando. ¿Dónde está el centro de la escritura? En el lóbulo temporal. Si tú no recibes los impulsos de la escritura, el lóbulo temporal izquierdo se atrofia. Defíneme atrofiar. Se pierden las neuronas. Sí, pero me refiero, eso significa, cuando estamos hablando de aprendizaje, que el niño se estanca o la guagua de reversa en el aprendizaje. Y pierde una de las principales funciones del cerebro. Inclusive puede quemarse en la asignatura porque dejó de aprender. Pero voy más lejos. No hay duda ninguna que entre el cerebro de un niño que ha aprendido a escribir, a leer, etcétera, y uno que es totalmente analfabeto, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y ya yo lo dije al principio del otro programa. En la medida en que tú aprendes, el cerebro se desarrolla mejor y sus neuronas, que algunas pueden estar dañadas, se recuperan y otras siguen creciendo y siguen apareciendo, oigan mis amigos, hasta los 30 años de edad. Anteriormente creíamos que lo que se llama la génesis de la neurona, la neurogénesis, creíamos que eso terminaba ya a los 10, 12 años en la adolescencia. Ahora sabemos que nosotros los seres humanos, nuestro cerebro se sigue creciendo y aparecen nuevas neuronas. Y este es un concepto que tú lo dices ahora y parecería como ciencia ficción. No lo es, mi querido amigo. El cerebro crece, el cerebro se desarrolla, pero usted tiene que estimularlo. Entonces, el tema del aprendizaje en los niños no es un simple tema de leer, de escribir, etcétera. No, es que el cerebro se desarrolla y se desarrolla mejor y sus capacidades aumentan, sus habilidades aumentan. Entonces, volvemos entonces al tema inicial de lo que el aprendizaje significa para este órgano. Bueno. Retomando entonces, Gustavo, el tema de la motivación, el maestro tiene que motivar al alumno con ejemplos. Voy a poner uno. Yo frecuentemente recibo jóvenes que quieren estudiar medicina y les noto la vocación a medias. ¿Cómo convenzo yo a un joven de que estudie medicina, por ejemplo, que es mi profesión? Yo les digo, miren, la medicina es una profesión muy especial, es muy dura, es muy larga, etcétera, etcétera, pero si al final de tu vida tú salvaste un ser humano, valió la pena. Eso es motivación. José Joaquín, voy a ir más lejos. Si al final de tu vida... ¿Enseñaste a leer y a escribir a un niño? No, tú transformaste a través lo que tú dices del aula a la vida de un niño. Valió la pena haber sido maestra. Entonces, ese es el mensaje a los maestros. Usted, señor maestro, usted, como yo decía, usted es una báscula, ¿no? Usted va basculando en su vida y lo que usted va proyectando y transmitiendo es vida, es conocimiento, es desarrollo, es crecimiento. Es país. Bueno, es país porque estamos viendo que la Constitución nos tiene en la educación como el derecho fundamental. La Constitución dominicana, la Constitución de todos los países. Educarse es un derecho fundamental. Tú sabes la palabra que yo le voy a hacer una chance, ¿no?
Yo le pondría el derecho fundamental neurológico. Pero mira, es un derecho tan fundamental que yo le digo a los maestros cuando hablo con ellos, cuando estamos en congreso y seminario, digo, señores, ustedes no se están dando cuenta que cuando ustedes transforman una vida, están transformando el país. Sí. Hoy en día, y esto no es una crítica ni a gobiernos, ni a grupos, ni a empresarios, ni a trabajadores, ni a profesionales. Yo creo que estamos viviendo en República Dominicana un momento que no deja de tener cierta preocupación. No solamente de Dominicana, yo creo que esto es en el mundo entero lo que está pasando. No solamente lo del cambio climático que nos afecta a todos, estoy hablando desde el punto de vista geopolítico, estoy hablando desde el punto de vista de los aprendizajes. Nosotros tenemos el síndrome de la frustración de que nuestros niños dicen que no saben leer, porque el Banco Mundial en el 6º grado dice que el 64% de los niños dominicanos no leen, pero después sale la OCDE o sale otro y dice, no, espérate, que en el 4º grado, que tienen 10 años, no sabe leer el 70%. Pero, ¿cuál es la riqueza de este país? No es el turismo, no son las playas, ni son los ríos, ni son las montañas en Constanza o los saltos en Arabacoa. La riqueza de este país tampoco son los inversionistas que vienen a la zona franca. Conte, les doy la bienvenida a todos. La riqueza de este país somos los dominicanos. Y los maestros en el aula hacemos que esa riqueza florezca, que esa riqueza abunde. Pero también debemos hacerlo con el sentido de la ética, de la moral y de la justicia social, para que la riqueza no se quede en unos pocos, sino que vaya a todos. Yo voy a tomarme el privilegio de que estamos en un coloquio, no es una entrevista. Sí. A mí no me dijeron después de una apariencia, pero ven acá, ustedes como que estaban improvisando, lo que sea. Y yo digo, bueno, sí, porque estamos realmente hablando. Y yo que soy muy particular con las palabras, estoy escuchando la palabra retroalimentación. Y qué interesante es ese concepto, alimentar, ¿no? La comer, el sustento que uno necesita para poder vivir. Y pienso mucho en algo que se ve en la Biblia, pero que no se ve tanto en la vida real, porque requiere de mucho coraje. Y puedo decir que yo no creo que yo lo he hecho, pero sí conozco a alguien que lo ha hecho. Y es que no teniendo que comer, o solamente ese plato de comida, muy poco, se los regaló a otra persona. Y pienso yo, no, en la palabra retroalimentar, viene siendo, ok, me dieron ese último plato de comida a esa persona y yo vuelvo y se los retroalimento. Como que se compartió, ¿no? La palabra retroalimentación. Pero está viendo en el ámbito de aprendizaje. Aprendizaje. Compartiendo el conocimiento. Claro. Solidaridad, generosidad, amor, pasión. Totalmente. Pero ese gesto de haberle dado esa confianza, ¿no? Es un gesto de confianza, regalar lo que uno no tiene que dar. Es decir, yo sé qué es lo que puedo. Y en ese sentido, pienso que un maestro que está retroalimentando está dando quizá lo que no puede dar o lo que nunca tuvo. Un amor que quizá no ha vivido. A veces nos quejamos de la ADP o lo que sea, o lo menciono por nombre. Pero realmente es que si en un país que yo me crié, donde tenía miedo de salir, fue ahí que nos criamos. Y no necesariamente tenemos de dónde dar ese amor. Y hay que darlo como quiera. Si Gustavo entra en un tema, quizás muy filosófico. En algún momento pudiéramos tocar ese tema nada más, ¿no? Yo tengo unas charlas sobre la empatía, las bases neuronales de la empatía. Todos los seres humanos lo tienen en el ADN. Unos lo practican, otros no. Gustavo está hablando de un tema, porque lo que es amor, cariño, sentimiento, todo eso va mezclado, pero hay bases neuronales de la empatía. ¿Dónde es que nosotros sentimos la empatía? Cuando tú haces el símil de un plato de comida, también puede ser de otra manera, el tú sentir el dolor ajeno, el tú sentir la necesidad ajena. Fuera de lo religioso y de las enseñanzas cristianas, yo soy cristiano, ¿no? Y además creo en ese hombre que duró solamente 3 años predicando, no tenía ejército.
no sabía prácticamente ni leer ni escribir. En 2000, han pasado 2000 años. ¿No era médico y sanaba? Sí, sanaba, y bueno, pero ese es otro tema. Oí a Gustavo también, en un momento determinado, no sé si fue en este programa o en el anterior, lo oí hablar un poco de los griegos. Bueno, todavía en este día que estamos nosotros aquí sentados, este domingo, nosotros si entramos en el tema de los griegos, ya que tenemos que mencionar a los grandes educadores griegos, están presentes. Que enseñaban abajo los árboles. Están presentes. Que enseñaban abajo los árboles. Salió un artículo, no sé si un reportaje. Tú has estado en Grecia. José Joaquín, hubo una denuncia de una escuela aquí en República Dominicana que acusan al Ministerio de Educación de un abuso y de un atropello porque no estaba la escuela o no está lista o está talada, no sé qué. Yo nada más vi la foto. Los niños abajo de un árbol sentados en pupitre. Pero el periódico lo puso como una denuncia, no de periódico, sino alguien que lo denunciaba. Entonces yo me pregunto, ¿pero los griegos no tenían aula? Bueno, yo he estado en Grecia varias veces. A mí una de las cosas que más me impresionaba era el ágora. El ágora, que es el ágora, bueno, donde ellos se reunían en una especie de anfiteatro al aire libre. El Coliseo romano. Y las enseñanzas de los grandes filósofos griegos era ahí. Entonces, volvemos otra vez al tema. No hay duda ninguna de que el cerebro de los maestros, las zonas del cerebro que tienen que ver con la empatía están muy bien desarrolladas. El maestro debe sentirse altamente orgulloso del cerebro que tiene. Los maestros, cuando están estudiando fuera del aula, están pasando el tiempo y pueden usar ese tiempo para aprender. Y si se trata de aprender, sintonicen YouTube, vayan a los coloquios de Jacqueline Maragón. No es para que me oigan a mí, es para que oigan a mis invitados, porque a mí me oyen por otras vías. Pero mis invitados son gente muy especial, que también se manifiestan por otras vías. Pero cuando se manifiestan conmigo es porque estamos hablándole a los docentes, a los padres que son educadores y a todos aquellos que de una u otra manera valoran la educación como el eje del desarrollo, como la posibilidad de ser una nación realmente donde predomine el nacionalismo, la democracia, la independencia, la libertad. Todo eso viene como si fuera una cápsula que en aquellos países que gozan de ese tipo de ambiente o de cultura política, estamos hablando de que tienen mayor posibilidad, a mi humilde entender, no sé lo que piensan José Joaquín y Gustavo, pero tienen mayor posibilidad de disfrutar la vida y de alcanzar el bienestar, que a fin de cuentas es la felicidad. ¿No es así? Así es. El tema que dejamos para entrar en la pausa, es algo, es un comentario, Jacqueline y Gustavo, que yo voy a hacer. En el juramento hipocrático, qué curioso, Gustavo, que las dos primeras cosas que dice, que trataré a mis pacientes como si fueran mis hermanos. Lo segundo que dicen, y nunca olvidaré, más o menos, lo estoy expresando en otras palabras, la gratitud que yo le debo a mis maestros. Entonces aquí va lo que yo he dicho muchas veces. Eso tiene cierta relación con los mandamientos. Sí, bueno, es que la gran filosofía griega, como decía Platón, dijo una vez, cuando le preguntaron si creían en los dioses, y él dijo, yo creo en un Dios, Curioso, Platón. Lo que él expresaba de que había algo que realmente nos enseñaba en el cómo, etc. Pero a lo que voy es esto. Al salir de este programa, tú y Gustavo me llevan al aeropuerto, ¿no? Así como estoy con mi bata, me quitan el celular y yo ando ahora mismo con muy poco dinero en los bolsillos, entro al avión y ustedes se combinan con el piloto para que
me lleve a Burundi. Y yo amaneceré mañana en Burundi, en África, ¿verdad? Sin celular. Ya, sin nada. Y así con esta ropa, sin maleta ni nada, con lo que tengo puesto. Pasado mañana yo voy a estar trabajando, porque lo que me enseñaron mis maestros está aquí. No estaba en el bolsillo ni en el celular. Absolutamente. Entonces volvemos otra vez a decir, el conocimiento que nos viene de nuestro maestro, ¿cómo que tú dices? Es lo que nos hace un ser especial. Entonces yo lo que quiero es que los maestros entiendan que no importa los desafíos, no importa si te pagan menos, si te pagan más, si te dan vacaciones, si no te dan vacaciones, si se hace huelga, si no se hace huelga. El maestro es como yo decía, es esa báscula que está todo el tiempo apostando que nosotros nos comportemos como seres humanos, que vamos a dejar un legado en nuestra nación. Entonces, eso es todo. Yo te digo, Jacqueline, yo a mis maestros, yo los recuerdo a todos. No solamente... ¿Alguna vez tú pensaste si el maestro que te daba clase pertenecía a un gremio, a un sindicato, o si él ganaba y estaba empujando para que le ganaran? Nunca. Yo nunca supe si ganaban o no ganaban. Nunca supe. Yo todavía pienso en doña Amelia Sabater o en la doctora Herminia Ornes, que una era matemática y la otra era lenguaje, o en todas las monjas americanas. Yo no sé de qué comían, de qué vivían, de qué vestían. Porque estaban entregadas en el aula. Sí. Y la razón de ser de sus vidas en el aula era que yo estaba ahí, y que Damaris estaba ahí, y que Polita estaba ahí, y estábamos todas absortas oyéndolas a ella, compartiendo lo que la vida les enseñó y que ellas aprendieron y nos lo estaban enseñando a nosotros. Pero nunca supe, José Joaquín, si le pagaban o no. Nunca supe. Bueno, es fascinante eso. Yo todavía recuerdo de la cosa que no me lo enseñó mi abuelo directamente, pero alguien me lo dijo de él. Y esa cosa de que los conocimientos llegan en 10 años y van ahí viniendo y uno está en algún momento entendiéndolo. Pienso mucho en el señor Juan Eve, quien fue maestro constructor y trabajó mucho con mi abuelo en Punta Cana y en todos estos sitios, con el mismo señor Fran Rainieri. Y él me dijo a mí, mira, yo quiero que tú sepas algo. Tu abuelo me enseñó algo, y es: el que da no es porque tiene, sino el que tiene es porque da. Y quien está en necesidad, que dé lo que no tiene, porque lo va a recibir con creces. La retroalimentación es más importante que la alimentación y va definitivamente a nutrir a todo. Ahí dije Fran Rainieri que si uno lo oye hablar, él está tratando de crear una civilización allá en Punta Cana, ¿no? ¿Verdad? Él no fue a buscar nada, él se metió en un monte después de que se le murió una esposa para escaparse del mundo. Novia. Una novia, él se iba a casar y se murió. Los dos eran alumnos míos. Entonces él se fue a escapar del mundo, a darle a un rinconcito un poquito de su amor. Y así fue que creó un imperio. Y Juan Eve trabajó con él. Entiendo que ahí había... Yo lo conocí en la casa de Gustavo y Salita. Pero tú sabes una cosa, José Joaquín, me acaba de dar un brinco el corazón. Me ha surgido una emoción. Oír cómo él describió lo que ha dicho. Yo creo que lo que tú has dicho o lo que yo he podido apuntar se queda corto con lo que él ha descrito. Así es. Porque él ha descrito realmente el amor que debe primar en la humanidad, que es el que hace, que da y recibe, y el que recibe y da. Me pareció fabuloso, Gustavo. Qué orgullo tengo de que tú estés cerca de mí, yo esté cerca de ti. Sí, la empatía es las bases neuronales, o sea, ¿por qué damos? ¿Por qué la gente se sacrifica? La gente piensa que el que se sacrifica lo está haciendo por un motivo pecuniario, ¿no? El que se sacrifica es porque está apostando a que el mundo sea mejor. Mira, por ejemplo, las horas en cirugía.
Tú sabes lo que eso agota a uno. Y tú operar y salir de una cirugía a las 3 de la mañana y volver otra vez a las 6 de la mañana. Pero lo que te mueve es tú saber que tú estás tratando de salvar una vida. Entonces ahí volvemos, Gustavo. Uno siente más placer y se olvida del sacrificio cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo vale la pena. Que realmente, en el caso de nosotros los médicos, el salvar una vida humana, eso no tiene precio, solamente es comparable, digo yo, en términos un poquito coloquiales, es lo mismo cuando tú sabes que un estudiante de medicina aprendió algo sobre una patología o que tú enseñaste a leer y escribir a un niño. Por cierto, que me enseñó a leer y escribir a mí fue mi mamá. No me digas. Fue mamá. A mí fueron las hermanas Mester Sí. en Santiago, con una sillita chiquita a los 3 años. Ya para los 3 años y 2 o 3 meses yo sabía leer y escribir. Entonces eso tiene un valor extraordinario. ¿Sabes cuánto se pagaba? Creo que eran 10 centavos mensuales. En el patio, ahí no había, era en el patio, en la casa. Yo aprendí a leer en el patio de las hermanas Mester, que quedaba cerca de la Presidente Trujillo y de la 30 de marzo, y después por donde está el Club de Recreo en Santiago. Yo no estuve en un aula, yo no necesité un aula, ni un pupitre. Yo tenía que llevar mi sillita, una sillita chiquitica que mi mamá compró quizás en 50 centavos. Y ahí yo aprendí a leer y escribir. Y ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando para que los muchachos aprendan y que no aprenden? Bueno, es curioso. Yo creo que estoy pensando en las monjas, ¿no? ¿Verdad? Y en todo esto. En Consuelo. Bueno, estoy pensando en solo honor, realmente. Y esto pudiera parecer un poquito curioso, pero es lo que se le exige, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo exigir puede ser algo que da amor, ¿no? ¿Verdad? Y yo estoy pensando en que en ese momento quizás se le exigía pues, a la persona un comportamiento. Esa exigencia creaba en el que se le exigía como cuando era por criterio, cuando tenía eso, creaba que esa persona quisiera ser capaz de hacer lo que se le estaba exigiendo en su justa medida. Y no sé si eso se está perdiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es que se le exige a la gente? Y qué modelo puede ser ese, el de exigir en cuanto a la persona. Eso fue lo que yo le quise decir a ustedes cuando creo que el momento es preocupante. Cuando hablo del momento me refiero al ambiente. Ajá. Me refiero a todos los países, Ajá. unos más que otros. Pero en el caso de la República Dominicana se han perdido aquellos valores con los que tú y yo nos educamos. Pues no existe ese maestro. Sí, pero esto que dice Gustavo es interesante. Lo que pasa, Gustavo, que en la empatía y en lo que cuando uno enseña, también el maestro tiene que aprender. Hay una disciplina interna. Tú tienes que tener una disciplina. O sea, el maestro, y lo saben los maestros que me están viendo, hay que preparar las clases, hay que saber lo que tú vas a decir, cómo lo vas a decir. También el magisterio conlleva también una disciplina que a veces nos cuesta. Por ejemplo, uno de los temas del aprendizaje más importantes desde el punto de vista neuronal es la repetición. Repetir hasta que el alumno aprenda. Y ustedes que me están viendo saben que es así. Hay que repetir las clases, hay que repetir lo que uno está enseñando. Y el repetir te cansa. Llega un momento en que tú repites tanto y ves que no hay una retroalimentación del alumno, que tú empiezas a sentirte un poquito decepcionado. Pero se le enseña, ¿cómo yo lo podría explicar? Ya que la profesión del maestro es un camino largo, es un camino lleno de muchísimos escollos. Un día muy contento, otro día uno no se siente tan contento.
que tú das un examen sobre una materia y ves que la mitad de los alumnos no la pasan, reprobaron, entonces tú te repruebas a ti mismo y tú dices, entonces fue que yo no enseñé lo que yo debía haber enseñado. Pero también hay herramientas, y voy a confesar algo que yo pocas veces, creo que casi nunca lo he dicho públicamente. Yo le daba los exámenes a mis alumnos, el examen para la casa, y que lo llenaran allá, pero, aquí viene el pero, las 50 preguntas que habían ahí era de la materia entera. Y lo más probable no estaban contestadas en la lección tal, sino en el conjunto de la lección. Y tenían que estudiar para responder en la casa. Entonces, esa es una práctica que muchas universidades y colegios de primera. Claro, tú vas ¿cómo se llama? Disciplinándote con las herramientas que tú tienes a mano. Entonces, es una profesión, es difícil, pero finalmente no hay nada que hacer, señores. La vida moderna, las sociedades modernas están basadas en el conocimiento. Que yo sepa, Gustavo, no hay un solo país en el mundo que haya avanzado sin el conocimiento. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. Sí. Bueno, China dice, tiene que hacerlo aquí y entrenar a mi gente. No, vino Audi, ya fabrican los Audi. Ahora hay muchísima gente que anda en unos carros chinos y son fabulosos, ¿no? ¿Verdad? No hay nada que envidiarle. Jackie compró, el marido de mi hija le regaló un carro chino y yo no sabía que ese carro existía. Es más bonito que el Nissan viejo que yo tengo. Sí. Ahora, para retomar el tema, es muy interesante que usted le haya dado el examen para que se lo lleve. Y muy interesante que eso, ¿no? ¿Verdad? Viniendo de una eminencia intelectual como lo que es su mente, pues se le ha dicho, mira, llévatelo, ¿no? ¿Verdad? Y ¿qué dice eso de lo que usted quiere ver en ese examen? Usted lo que quiere ver es excelencia, sea como sea. A veces nosotros tenemos un afán de querer dar el examen y pasen o no pasen. A veces lo que queremos es simplemente mover y pasar a los muchachos de un lado para el otro. Pero quizá a lo mejor es coger tu examen, cuando vuelva perfecto, acabate. Bueno, Jackie debe saber mucho de eso, ¿no? Bueno, yo te puedo decir... Tú has manejado mucho ese tema, ¿no? Yo he manejado mucho ese tema y he dejado políticas públicas en educación como un referente de cuando estuvimos al frente. Fíjate que digo cuando estuvimos al frente y no cuando yo estuve al frente, porque yo no estuve nunca al frente. Éramos un conjunto de asesores donde estaban Gustavo Tavares, estaba Radamés Mejía, estaba Rafael Lamares Toribio, estaba Ramón Flores, estaba Francet Calá, estaba Arely Rodríguez, estaba Ramón Morrison, estaba Juan Tomás, estaba el doctor Guadamus, que lo trajimos de Costa Rica, y la verdad era que éramos un grupo colegiado que decidimos hacer por el país lo que entendíamos que nosotros habíamos recibido años A y que aquí se había perdido. Cuando digo perdido me refiero en el momento no se vivía esa calidad educativa en la que yo les aseguro que yo me crié en ella. Tú también. Bueno, yo tengo que decir algo. Yo no creo que se ha perdido nada. Aquí a los videntes que están escuchando, yo entiendo que estamos en un mundo sonámbulo. No, ¿verdad? Nada se ha perdido, todo será posible. Lo que hay es un sonámbulo y el cerebro recuerda y el subconsciente en algún momento se va a expresar. Y eso lo he aprendido aquí del doctor. ¡Ay, qué buena lección! Qué buena lección. Este muchacho tiene algo aquí, ¿eh? Sí, bastante. Sí, está muy bueno eso. Está tenía muy que bueno. protestar. Pero sí, déjame decirte algo. Mi experiencia me dice que cuando nosotros creamos las pruebas nacionales, que fue la sensación del momento, después del plan decenal, cuando nosotros creamos las pruebas nacionales, la pusimos en 4º grado de primaria, 8º de primaria, era en ese entonces 8º de primaria, hoy ya no existe 8º de primaria, existe segundo grado de primer ciclo de secundaria, ese es el 8º de primaria. Y pusimos las pruebas nacionales de último año. Cuando yo salí del ministerio y vino mi hermana y mi amiga, que no voy a decir el nombre para que no le diga Jackie, está hablando de algo que tú hiciste con la que no estuve de acuerdo. Ella sabe que yo no estuve de acuerdo.
es que quitó las pruebas nacionales de cuarto grado de primaria. Y el fundamento que la llevó, lo que dijo, con lo que nunca estuve de acuerdo, era que un niño de cuarto grado tenía 9, 10 años y se ponía nervioso porque el examen, porque si no pasaba, porque entonces el papá le hacía presión y que si la prueba se compraba, porque un niño de 10 años no podía quemarse. Y se quitaron las pruebas de cuarto de primaria. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. No es porque nosotros la habíamos creado, ni nosotros la habíamos dejado. Ese no era el tema. El tema era que el niño a los 10 años estudiaba más y mejor si sabía que del aprendizaje que mostraba en el examen, él pasaba al próximo grado. Pasó lo mismo con el octavo grado, pero ya con el octavo grado fue con Ansel Shecker. ¿Sabes cómo yo quiero a Ansel y lo que vivo diciendo que Ansel es un lujo en este país, como la pedagoga del Ministerio de Educación? Cuando Ansel propuso como directora de evaluación, que era en ese momento, muchos años lo ha sido hasta que ahora es viceministra, Ansel propuso las pruebas diagnósticas. Tercer grado de primaria, sexto grado de segundo ciclo de primaria, noveno grado, el término del primer ciclo de secundaria, y han dejado las pruebas nacionales. Yo fui volando donde Ansel, pero Ansel, ¿cómo es posible? ¿Y cómo la va a quitar la de octavo de primaria? Porque habían quitado la de cuarto de primaria, yo nunca estuve de acuerdo, y ahora tú vas a quitar la de octavo. Dice, ya aquí no peleé. Digo, no, pero tengo que pelear porque las pruebas nacionales en octavo grado son de la esencia para pasar de primaria a secundaria, que era el caso en ese momento. Y me dijo, no, las diagnósticas van a ser más valiosas. Digo, ¿cómo así? Estuve 2 o 3 horas oyéndola, ella explicándome ya, con un doctorado en esa materia, ¿eh? Yo lo que era una maestra, o lo que soy es una maestra. Pero oírla hablar de una manera tan fascinante, tan pausada, tan convincente. Hoy yo digo, y lo he dicho en programa, tú me has oído, Gustavo, decir que la diagnóstica ha sido más exitosa que las que yo creía que porque era obligatorio estudiar para pasar de curso. Las diagnósticas nos están diciendo que en el nivel satisfactorio, que es el de las mejores notas, no pasamos de un 15 o un 20% de lenguaje, o quizá un 10 o un 12% de matemática, y después viene a la de sexto grado y resulta lo inverso, que la del lenguaje es más baja que la de matemática. Son cosas que Leo Valerón, nuestro amigo, psicólogo de educación, investigador, que hizo maravillas en el ministerio. Una pena que me dan ganas de llorar cuando sé que no está con nosotros, pero en el ministerio no está trabajando, sigue enseñando y sigue siendo un gran educador y escribiendo toda la semana. Pero Leo nos explicaba cómo era que funcionaba. Y la verdad que esas explicaciones, yo recuerdo una vez con las pruebas en las pruebas nacionales de cuarto año, el aprendizaje es tan pobre en las escuelas donde no hay buenos docentes, que no despiertan el interés por aprender, que en tercera convocatoria de las pruebas nacionales, titular de los periódicos, se quema la mayoría de los estudiantes. Cuando digo mayoría, 53, 55, 58%. Entonces vienen y me preguntan a mí qué yo pienso. ¿Qué puedo pensar? Tercera convocatoria, o sea, se quemaron a la primera, se quemaron a la segunda y se queman en la tercera. Y esos son los que luego repiten, se hacen bachilleres de una manera o de la otra, llegan a la universidad y que descanse en paz Julio Sánchez Mariñez. Julio venía a decirme lo que pasaba con esos estudiantes, que tenían el título de bachiller, pero no eran bachilleres. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué hacemos para la próxima? Tenemos muchos temas, tenemos que hablar un poco del entorno, tenemos que hablar de la enseñanza con diversión, las herramientas que están en las manos de ustedes para enseñar mejor, saber que los exámenes no son un castigo, es una simple evaluación y que el estudiante tiene que saber que sí tenemos que evaluarlo, pero hay formas de evaluar. El estudiante hay que respetar ese cerebro.
El examen no es un castigo, el examen es una simple evaluación. Una medición. Una medición, y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cuántos sistemas de evaluación no hay? ¿Cuáles son los que realmente nos dan mejores beneficios? No, y ahora hay el conflicto de si se usa o no se usa la tableta. Claro. Las universidades que lo prohíben y sí, quitan el ya, internet. Bueno, ya Singapur, Corea, bueno, y los países del norte de Europa. Pero sí, faltan muchos temas. Obviamente no hemos abordado el tema de la inteligencia artificial, que tenemos que hablar un poquito. No me estás dando por haber el gusto. Sí. Y quizá un tema interesante, especialmente en el mundo de inteligencia artificial, que la gente aprende viendo, y en medicina se aprende con residencia, que es un modelo que no se usa en muchísimas otras áreas, quizá debería de considerarse. Oyéndolo ustedes, ya estamos terminando, se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes están insinuando que el domingo que viene coloquio sea con ustedes? Ustedes, docentes, ¿qué piensan? Manifiéstense de alguna manera, porque yo tengo otros programas ya listos para las próximas semanas, pero la verdad es que el entusiasmo que genera esta conversación íntima, este coloquio entre nosotros, colegas e íntimos amigos, nos hace pensar, ¿estará el docente que nos está viendo que quisiera que siguiéramos? Que siguieran, bueno, que se expresen, como dices tú. Que se expresen. Sí. Así que vamos a dejarlo como tarea. Exactamente. Vamos a dejarlo como tarea. Tenemos que terminar para poder darle cierre al programa de hoy. Se supone que era es el tercer episodio de la serie La neurociencia y el aprendizaje, pero vamos a ver lo que ustedes dicen. Hay muchos que se expresan y estamos para complacerlo. Lo que queremos es que este coloquio, estos coloquios, esta maestra y mis invitados, José Joaquín y Gustavo hoy, que son más que mis invitados porque esta es su casa, pero lo que queremos es que todos aprendamos. Ustedes de nosotros y nosotros entre nosotros. Enseñando y de ustedes. Enseñando se aprende. Y hoy en día es aprender y desaprender. Aprender y desaprender. Sí, señor. Esa es la ciencia y la tecnología de hoy. Señores, buenas tardes. Nos vemos el domingo que viene. Vamos a ver lo que dice la audiencia. Estamos para servirle. Pertenecemos a una clase de personas que a través del magisterio está al servicio de su país. Me despido, nos despedimos, pero yo como maestra les recuerdo que siempre les digo, enseñar a vivir mejor es la razón de ser de la educación. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.